Bien, ya son las 2:43. Vamos a platicar justamente sobre esto que hemos estado charlando en los últimos días y que usted nos pidió ampliar un poco la información. Esta reforma laboral para plataformas digitales en México, ¿en qué consiste? ¿A quién beneficia? De hecho, ayer platicábamos también sobre esto. A partir del primer día de julio, México pondrá en marcha una reforma pionera para trabajadores de plataformas digitales, así lo ha manejado la presidenta Sheinbaum incluso, que transformará el empleo, dicen, en aplicaciones como Uber, Didi, Rappi y demás. Entonces, ayer platicábamos un poco sobre esto también y qué bueno que pueden estar con nuestros especialistas en la mesa. Está el contador público Jorge Tomás Ponce, integrante de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, y está el maestro Eduardo López Chávez, economista, quienes nos toman la conversación y qué bueno que lo hacen. Tenemos 15 minutos, 16 para platicar, es muy poco, 20 a lo mucho, pero creo que podemos tocar algunos puntitos rápido y quizá después avanzar de nuevo en el tema. Le pregunto, contador Jorge Tomás Ponce, le mando un abrazo, por supuesto, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué derechos laborales adquieren? Sé que es una pregunta amplia, pero digamos los más importantes, ¿no? Nada más para ir avanzando. ¿Qué derechos laborales adquieren los repartidores y conductores con esta reforma que entra en vigor de manera piloto a partir del 1 del siguiente mes? Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. Es un gusto. Y respondiendo a la pregunta, definitivamente se adquieren todos los derechos laborales como si fuera cualquier trabajador común y corriente. A partir de esta nueva reforma que fue publicada en el Diario Oficial el día 24 de diciembre de 2024, pues a partir de ese y a partir de los 180 días siguientes para su vigencia, todos los trabajadores que laboran bajo plataformas digitales adquieren una relación laboral de acuerdo con su contrato específico de trabajo, que así se firme entre las partes, el trabajador y el empleador. Ahora bien, bajo este mismo esquema, le pregunto, maestro Eduardo López, economista, ya nos platicaba el contador sobre el tema de los derechos y demás. ¿Cómo se garantiza o de qué forma se va a garantizar el acceso al IMSS, al Infonavit, a otras prestaciones? Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a ti, al auditorio. Jorge, muy buenas tardes. Pues mira, la verdad es que es un poco complejo cómo se va a manejar esto, porque hay que recordar que es una legislación que es nueva en nuestro país, e inclusive a nivel internacional. Muchos países han tratado de legislar alrededor de este tipo de plataformas y no es algo sencillo. Por ejemplo, uno de los puntos específicos de los que se hablaba es que únicamente van a tener acceso pleno a todo lo que tiene que ver con la seguridad social y demás, aquellas personas que demuestren que el ingreso generado supera cuando menos un salario mínimo. De eso se hablaba en la reforma. Es decir, los que generen menos del salario mínimo, si bien es cierto, tienen un contrato y tienen garantías y se les dará acceso en un momento dado a prestaciones sociales como puede ser accidentes de trabajo por cualquier tipo de cuestiones que pueden tener, pues lo cierto es que no tendrían los derechos plenos, digamos, por el simple hecho de ganar menos del salario mínimo. Y aquí entra algo muy interesante y algo muy importante que todas las plataformas tienen que empezar a trabajar en este periodo de prueba, que es justamente el algoritmo sobre el cual ellos van a trabajar para asignar las rutas, para asignar los pedidos, para asignar absolutamente todo, porque de ahí es de donde se desprende necesariamente el cálculo de los ingresos que va a generar cada uno de los trabajadores. Entonces, no es algo sencillo de definir, no es tan fácil de decir, oye, a través de este mecanismo o específicamente estos trabajadores van a tener el acceso, estos no. Entonces dependemos mucho de cómo ellos empiecen a dar a conocer el algoritmo. La ley es clara, ellos tienen que informar a los trabajadores de manera muy puntual y muy específica cómo funciona el algoritmo y cómo están obteniendo cada uno de ellos los ingresos sobre los cuales se va a hacer el cálculo específicamente para esta nueva reforma. Pero también hay que dejar algo muy claro. También la reforma habla justamente de no vulnerar la flexibilidad de los trabajadores que así lo deseen, precisamente porque tenemos plataformas donde, ojo, podemos tener a lo mejor un chavo de 18 años, de 19 años, que simplemente entró
para juntar algo de dinero, para completar algo de dinero, digámoslo. No es su sustento principal, como sí podría llegar a ser para otras personas, y de ahí, por ejemplo, la disparidad que puede existir entre quienes van a tener el ingreso o, digamos, van a tener acceso pleno a todos los beneficios sociales que marca la ley y quienes seguirían manteniéndose en un formato más flexible. Sí, contador Jorge Tomás Ponce, ¿qué obligaciones entonces tendrán ahora las plataformas como Uber, Didi, Rappi y otras que ocupamos con mucha frecuencia? Las obligaciones sobre ellas y también, pues, ocurre que cuando les aplican ciertas obligaciones buscan formas de irse por la tangente. ¿Cómo está ese tema, contador? Y mire, qué bueno que me hace la pregunta. Inclusive precisamente el día de hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Federación unas nuevas disposiciones en donde ya se marcan conceptos tales como el ingreso bruto mensual, el ingreso neto mensual y la determinación del salario base de cotización. Esto es algo que acaba de salir hoy precisamente en el Diario Oficial de la Federación. Yo recomiendo mucho a los interesados en echarle una ojeada, pero sí efectivamente ya están determinando las bases sobre las obligaciones que va a tener el patrón o el empleador que ya está obteniendo un beneficio a través de plataformas digitales, al igual que sus trabajadores. ¿En qué consisten estas obligaciones? Bueno, pues en primer lugar, si va a haber una persona que va a estar trabajando por 30 días y va a estar percibiendo mayor a un salario mínimo general que ronda cerca de los 8,365 pesos al mes, esas personas están obligadas a ser contratadas y el patrón tendrá que darles una obligación de seguridad social. Si el trabajador no excede de este salario mínimo o su trabajo no le permite alcanzar los 30 días de trabajo, de todos modos el patrón está obligado por contrato, que tendrá que ser diferente el contrato para plataformas digitales, estará obligado a cubrir cualquier riesgo de trabajo y cualquier monumento de seguridad social que se derogue por el trabajo que realizó el empleador. Ahora bien, le pregunto porque también la gente, y te pregunto, maestro Eduardo López, te pregunto porque pregunta la gente que si se continuará o se mantendrá la flexibilidad laboral que ha caracterizado de alguna forma estas plataformas o se van a endurecer. No, a ver, se tiene que mantener, o sea, necesariamente es parte de los fundamentos de la reforma en ese sentido. A ver, a nivel internacional, repito, se ha tratado de legislar sobre este tema y no ha sido una cosa sencilla. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes es una dinámica distinta, no es una dinámica como un trabajo común o como un trabajo como lo conocemos. ¿Por qué? Porque finalmente las personas que entran a trabajar aquí, y lo vemos en modelos como puede ser Didi, como lo puede ser Uber, como lo puede ser Rappi, donde a veces, repito, hay personas que entran únicamente para complementar algún ingreso. Hay, sobre todo tenemos en el caso de las ciudades jóvenes que están a lo mejor estudiando, que tienen 18, 19 años y que únicamente entran a la plataforma para poder conseguir un dinero extra. No necesariamente, repito, es el sostén económico que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, la idea es mantener la flexibilidad de las plataformas. Pero ojo, no es una situación sencilla. Ahí es donde entra justamente el problema. Como lo mencionaba Jorge hace un rato, los diferentes contratos se tienen que analizar y por eso estamos en un periodo de prueba para realmente ver cómo se va a establecer ese tipo de contratos para las plataformas digitales. Porque, ojo, ¿qué pasaría si una persona, por ejemplo, en el momento en el que se hace el contrato, se hace el cálculo, en promedio sí tiene más de un salario mínimo y se le hace un contrato específico, pero a lo largo del tiempo, por alguna razón, a lo mejor encontró otro trabajo, a lo mejor una situación distinta, empieza a disminuir en la cantidad promedio de ingreso que genera y entonces eso ameritaría un cambio de contrato, pero hablar de un cambio de contrato en términos de la legislación laboral es muy complejo. Yo no puedo decirle a uno, pues ahora te doy de baja un contrato y te doy de alta otro, no es tan sencillo. Entonces el contrato que se haga para plataformas digitales tiene que considerar qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona disminuye el promedio de sus ingresos y ahora gana menos de un salario mínimo y viceversa. ¿Qué pasa si alguien venía trabajando con una flexibilidad
que justamente no llegaba o no cumplía con el mínimo salario y ahora sí lo está cumpliendo, porque puede suceder también. Entonces, tanto es escalar el contrato como reducir el contrato. Esas son, digamos, las vicisitudes de flexibilidad que se tienen que mantener en el proceso de contratación de las personas. Lo que sí no se debe perder de vista es que lo que siempre va a aparecer, sin importar el nivel de ingreso que genere el trabajador, es que debe de estar cubierto respecto de accidentes por cuestiones laborales, que puede ser, sobre todo pensemos, aquellos que hacen reparto, perdón, en bicicleta o en automóvil o en motocicleta, ese ya es riesgo laboral. Si tienen un accidente porque entregan lloviendo, porque entregan en alguna situación, eso tiene que estar cubierto en el contrato, sin importar, ojo, si tienes el salario mínimo promedio que te daría acceso al resto de beneficios sociales o estás por debajo de eso. Ese, digamos, es el punto específico de flexibilidad que se tendría que buscar y mantener sí o sí dentro de este proceso. Tomando como base este comentario que acabas de hacer, Eduardo López, le pregunto, contador Ponce, y pregunta a la gente, ¿por qué algunos, y hemos aquí escuchado a algunos, por qué algunos repartidores protestan contra esta iniciativa? Supongo que ligado con esta respuesta, pero también hay algunos otros miedos. ¿Cuáles son ellos o por qué hay protestas? Mire, es muy sencillo. Simplemente ahorita, como lo acaba de comentar el maestro López, hay gente que nada más está buscando trabajar en plataformas digitales para complementar un salario, o sea, para ajustar sus ingresos con relación a egresos. Sin embargo, hay otros trabajadores que efectivamente buscan trabajar en plataformas digitales porque realmente requieren de ese trabajo de manera constante y para generar mayor ingreso. En este sentido, la Ley Federal de Trabajo se vio adicionada con una serie de artículos que van desde el 291A hasta el 291U, ¿sí? Y en ese sentido, estos artículos nos marcan precisamente todas las obligaciones y todos los derechos y obligaciones que tienen tanto el empleador como el trabajador. ¿Por qué tienen temor los trabajadores? Porque ellos dicen, voy a perder mi flexibilidad, voy a perder mi oportunidad de poder trabajar en los ratos libres que yo tengo para complementar ese salario. Entonces era ese temor que ellos decían, oye, voy a perder esa flexibilidad. Pues no, no la pierden, sino al contrario, ya queda debidamente fundamentada con estos nuevos artículos que les comento, pero precisamente ellos tendrán que mantener un horario que tendrá que ser controlado y registrado por el empleador a través de los medios digitales y que deberán estar expuestos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en caso de alguna revisión. Como estamos ahorita en una prueba piloto, obviamente tanto el Seguro Social como el Infonavit y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social van a estar revisando que se tengan estos mecanismos de manera oportuna y adecuada y el empleador tendrá que demostrar en qué consisten y cómo quedan respaldados estas evidencias. Sí, sí, precisamente porque de esa misma forma, contador, y te pregunto, Eduardo López, pregunta a la gente, y justamente ahorita que escuchaba el contador Ponce, hablan sobre la diferencia entre un trabajador formal y un independiente, ¿sí? Que también es un tema que se toca ahí bastante, que se está manoseando. ¿Cómo lo podemos abordar, maestro López? Mira, si nos vamos al, pues digamos, al fondo de lo que implica la diferencia entre uno y otro, tendría que ver, yo te diría en principio, por la forma de contratación en la que estás. Y eso es algo muy básico. Un trabajador en el sentido en el que todos lo entendemos como formal y demás es aquel que tiene un contrato de cuando menos 40 horas a la semana en una empresa establecido y hay un lugar físico para trabajar o a distancia o cualquiera de estas modalidades, pero finalmente el ingreso que obtiene ese trabajador es vía el pago de una nómina por parte del patrón, lo que le concede también el registro ante la seguridad social y todos los beneficios que la ley conlleva. Digamos que ese es un trabajador en todo el sentido de la palabra y es lo que mayor beneficio tiene y es de lo que se habla como economía formal, ¿no? En el caso del resto de los trabajadores, no es que estén en la informalidad, sino que su forma de contratación es distinta. Puede ser por honorarios, en muchos casos, que ahí tenemos el gran caso de los profesionistas o de una gran cantidad de profesionistas. Los propios contadores, los médicos, los abogados, muchas veces ellos se contratan por honorarios en algún lugar y no es que no tengan derecho a ningún beneficio,
sino que su formato de contratación, la forma en la que han sido contratados, les da ciertos beneficios y ciertos condicionamientos. En el caso específico del beneficio, por ejemplo, un profesionista que está por honorarios, que da un recibo de honorarios cada mes y cosas por el estilo, esa persona, por ejemplo, tiene mayores posibilidades de deducciones en el momento de generar su declaración de impuestos, ya sea mensual o anual. Es decir, puede declarar más cosas que una persona que cobra vía nómina o que está, digamos, contratada de manera directa por una empresa y que le paga a la empresa directamente. Sin embargo, no tienen acceso a la seguridad social y no cotizan a la seguridad social, como sí obliga al patrón a poner al trabajador cuando es contratado directamente por una empresa. Ambos son formales, lo único que cambia es la forma en la que están contratados o el tipo de contrato que tienen con las personas con las que están desarrollando la actividad profesional. En el caso de las plataformas, lo que se busca justamente es evitar hasta cierto punto el abuso que podría existir. Ojo, no necesariamente existe, pero podría darse el caso de que existiera abuso por parte del patrón. ¿En qué sentido? En el sentido en el que no te pago y no hay absolutamente nada que ampare el pago de una prestación que tú estás dando. Entonces, lo que quieren es asegurar eso y fueron un poco más allá. Es decir, te doy el beneficio de obtener el ingreso a la seguridad social a través de un contrato. Que también, dicho sea de paso, y esto creo que Jorge también nos podría aclarar un poco más eso, pero la ley en este caso en términos laborales, aún sin un contrato, se puede generar una relación laboral con el patrón en un momento dado, pero es un proceso muy largo, muy cansado, muy tedioso, y aquí lo que se busca es tratar de dar certeza. Ojo, no solo al trabajador, porque eso también es muy importante, también es darle certeza a las plataformas. Porque las plataformas también suelen ser, y es algo de lo que tampoco no se comenta mucho, pero suelen ser también objeto de muchas demandas y de muchos intentos en un momento dado de beneficio por parte de algunas personas que saben perfectamente que la ley puede ampararlos en el caso de tratar de generar una relación laboral. Entonces es darle certeza a los dos. Creo que es un buen inicio, pero ojo, hay muchos recovecos dentro de esta reforma que se tienen que analizar y creo que la prueba de 180 días va a dejar ver algunos de esos problemas que se puedan presentar, pero lo importante no es que se vean los problemas, sino cómo vamos a abordar justamente esos problemas, porque la ley también es muy clara. Es un periodo de 180 días y luego entra en vigor al 100%. ¿Qué significa? Que prácticamente antes de que termine la prueba de esos 180 días, tendríamos que tener un análisis detallado de cuáles son las áreas de oportunidad para que los legisladores puedan modificar lo necesario en la ley si es que se tiene que modificar. Y cuando entre ya al 100% esta ley en uso, pues no tengamos mayor problema y no exista ninguna diferencia entre trabajadores y plataforma y trabajadores. Sí, se nos viene el tiempo encima, podríamos seguir por supuesto charlando, a ver si nos pueden tomar en próxima ocasión, tanto el contador Ponce una llamada y también el maestro López una llamada para seguir con esto, porque la prueba piloto va a continuar, son 180 días, después vendrá ya el 100% y a ver si nos distinguen con otra llamada para platicar con la gente. Contador Ponce, un abrazo, gracias, maestro López gracias también, abrazos, gracias, qué gentiles ambos invitados en tomar esta comunicación para todo el estado de Veracruz. Al auditorio de Oliva Noticias. Ya nos vamos. Federico Ríos, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores, Eli Portilla, Guillermo Agüero y todo este gran equipo de Oliva Noticias. Gracias, buenas tardes y provecho. Oliva Noticias.